está derramando tu espíritu en esta niña, en esta jovencita. Gloria al Señor, hermano. Las promesas son reales, son verdaderas, hermano. Dice ahí el libro de los Hechos que en los últimos tiempos, hermano, Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre todo, hermano, aquel que le fiel al Señor. Cuando decimos amén, estos niños, hermano, gracias a Dios porque le ha puesto, hermano, en su corazón serle fiel a Dios. Porque, hermano, no está porque ellos sean hijos, hermano, de nuestros hermanos que son cristianos, que son creyentes, sino, hermano, que por la misericordia de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén en esta tarde, hermano? Gloria al Señor, aleluya. Hermano, gloria a Jesús. A su nombre sea la honra y la gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hermano. Déselo fuerte, hermano, todos los hermanos que está el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermano. Más fuerte para que el Señor lo escuche con mayor agrado, hermano. A Él sea la honra y la gloria. Todo por los siglos de los siglos. Santo, santo es el Señor, hermano. El tiempo está avanzando, hermano, pero acuérdense que eso hemos venido a este lugar a ensalzar a aquel que dio la vida por usted y por mí. Aleluya. Yo sé que el Señor está y ha hecho grandes cosas en este lugar, en esta tarde, hermano. Vamos a dar, hermano, oportunidad a un testimonio, ya que el tiempo ha avanzado, hermano. No sé si, hermano, una hermana o un hermano quiere pasar a este lugar a testificar de lo que el Señor le ha dado en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Yo sé, hermano, que el Señor está haciendo maravillas en este lugar. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto decimos amén, hermano? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Alabanzas al Señor. Puede pasar, hermano. No deje que el tiempo se vaya, hermano. No se lleve, hermano, lo que el Señor ha hecho en esta tarde para usted y para mí también, hermano, gloria a Dios. Pero usted tiene que dar testimonio, hermano, de lo que el Señor está haciendo en ti. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, Dios le bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Doy gracias al Señor porque estamos en este lugar, amén, para bendecir y alabar a nuestro Dios, hermano. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque miro la misericordia de Dios. Yo meditaba en este día, hermano, gloria al Señor Jesucristo, en que mi sobrinita está cumpliendo 3 años y es por la misericordia de Dios, hermano. Los doctores decían que mi hermano no tuviera, hermano, bebé. Hermano, gloria al Señor, ni mi cuñada. Déjeme decirle que yo le dije a mi hermano que es el hombre que diga si solamente Dios sabe que te va a dar un niño sano. Y él me decía, ay hermana, pero yo sé. Y él le pidió a Dios mucho, hermano. Yo desde que supe que mi cuñada estaba esperando esa bebé, hermano, comencé a pedirle con todo mi corazón al Señor que sea una niña sana. Y miro el milagro del Señor Jesús, hermano. Y ya miro sana esa niña, hermano, una niña muy inteligente. A su poca edad de 3 años, es tremenda, hermano. Ha sido bendición para mi mamá y mi papá, hermano. Realmente mi papá dice, si no fuera esta niña, nos llena de alegría. Nos hace reír con su payasada, hermano. Gloria al Señor y gracias al Señor porque Dios es bueno, hermano. Y gracias a Dios que mi hermano reconoce lo que Dios hace, amén. Gloria a Dios. Él me dijo, fíjate que, hermana, que yo estaba solo y me arrodillé y le pedí al Señor y sentí algo muy lindo. Me dice que le pedía que me diera esa niña sana, que ya había pasado por un dolor muy fuerte él, hermano, al perder una niña. Los médicos en Costa Rica y Nicaragua le habían dicho que por favor no tuvieran niños. Y hoy miro a la niña, hermano, una niña tremenda. Y por eso le agradezco a Dios, hermano, grandemente. Porque aquí oramos también, hermano, cuando mi cuñada estaba embarazada. Oramos mucho.
mucho para que el Señor, hermano, trajera a esa niña sanita completamente. Y miro la mano del Señor Jesús, hermano. Por eso doy gracias a Él, hermano. Y quiero entonar esa alabanza. Cristo es la peña, amén. Gloria al Señor Jesús. Le agradezco a Dios, hermano, porque a veces me viene a la mente y miro a Mariela, miro a Cecia en el coro. Y ellas comenzaron con costo, podían hablar, hermano, bien. Y ellas muy chiquititas, hermano, están alabando al Señor y hoy están creciendo. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, hermano. Y yo me recordaba que con costo, hermano, ellas podían mencionar una palabra. Y ahí se paraban y hoy siguen siendo fieles al Señor. O pueden alabarle al Señor estas jóvenes con libertad, hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, todo sea para honrar a ese Dios que se merece toda la gloria, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Aquí alabamos a Dios con libertad. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, y es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, y es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Por eso le agradezco a mi Dios, hermano. Él ha sido bueno, hermano. Gracias a Dios este mes mis dos sobrinitas tuvieron una 13, hermano, y otra 3. Gloria al Señor Jesús, y le agradezco mucho al Señor, hermano, porque realmente uno se alegra con la familia, hermano. Fue una alegría cuando mi primera sobrina nació, hermano, y hoy sí le agradezco mucho al Señor porque ha guardado a mi papá, a mi mamá, hermano. Cada día medito en lo grande que es mi Dios, hermano. Que Dios le bendiga. Damos gloria a Dios. Cuando creemos que el Señor está haciendo la obra en las niñas. Estos hermanos que tenemos tiempo de congregarnos, hermanos, en esta capilla, somos testigos, hermanos, de las maravillas que el Señor ha hecho, hermanos, en estos niños y sigue haciendo. Hasta que Él venga, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Alabanzas al Señor, alguien más, hermano, hay una oportunidad más. Pero si ya no hay más, hermano, vamos a pasar, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No deje que el tiempo se vaya, hermano, pase. Aleluya. Dijo el pastor un día de esto, hermano, cuando usted le trae la alabanza al Señor, no va a estar buscando ahí en el instante. Usted ya tiene que venir preparado. Que bendiga a nuestro hermano Isabel. Bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano, gloria al Señor, hermano, y nuestra alabanza para el Señor, hermano. En gratitud y agradecimiento, hermano, porque déjeme decir, hermano, que Dios es tan bueno, hermano.
siempre su misericordia, hermano. Nosotros estamos más que agradecidos, hermano, por todo, hermano. El motivo de la salvación que Dios nos ha dado, hermano, es un gran regalo de parte de Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Aflicciones tendremos, dice la palabra de Dios, pero de todas ellas nos librará el Señor. Gloria sea al Señor, hermano. Quiero entonar este canto, hermano. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Feliz en los hombres se llama este canto, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Ya tengo rato, hermano, que en realidad, hermano, mire, hermano, me he negado, hermano, parece que estuviera pegada con esa pega de zapatería en la silla, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, bendito sea Dios. Aleluya. Que Dios es grande y lo que le podemos dar al Señor es alabanza. Aleluya. Quiero tomar esta canción, hermano, feliz de los hombres. Dice los hombres que son perdonados y cuyos pecados ya borrados son, siendo renacidos del Espíritu Santo, por esperanza viva en Cristo Jesús. Siendo renacidos del Espíritu Santo, para esperanza viva en Cristo Jesús. Dicen los hombres que para el cristiano postrados tienen pendiente oración, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y ser mensajeros de todo valor, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y ser mensajeros con todo valor. Dicen los hombres que van proclamando de Dios el mensaje de la salvación, siendo revestidos del Espíritu Santo, testigos fieles de Cristo Jesús, siendo revestidos del Espíritu Santo, testigos fieles de Cristo Jesús. Dicen los hombres que viven velando, orando y esperando la venida del Señor. En un solo instante serán arrebatados y entrarán triunfantes al reino eterno. En un solo instante serán arrebatados y entrarán triunfantes al reino eterno. En las horas que para el cristiano Gloria a Dios. Gloria, ¿cuánto podemos decir gloria a Dios? Está lo caliente, me molesta lo
caliente y tan helado también. Entonces por eso es que yo pienso, dependiendo, pero yo sé de que para Dios, pues, yo sé que siempre recibe. Amén. Él sabe que el corazón de uno tiene este deseo y esa voluntad de alabar a su nombre, hermano, que Él vive. Aleluya. Alabado tu nombre, gloria a Dios, santo, poderoso Dios. Voy a cantar un canto a mi Dios, se llama El mundo a ciegas. Gloria a Dios, aleluya. El mundo a ciegas va caminando y en sus maldades se está muriendo. Las profecías se están cumpliendo de Apocalipsis 13:14. Las profecías se están cumpliendo de Apocalipsis 13:14. El evangelio es locura y a este mundo le da honores, porque no saben el paradero de los que adoran dioses ajenos. Porque no saben el paradero de los que adoran dioses ajenos. Los que no crean el evangelio tendrán que creer en el anticristo, porque es la imagen de la gran bestia que engañará a todo el mundo entero. Porque es la imagen de la gran bestia que engañará a todo el mundo entero. El segundo ángel bajó del cielo a derramar su copa en el mar, y todo el mar se convierte en sangre, todas las almas en él murieron. Y todo el mar se convierte en sangre, todas las almas en él murieron. Chicos y grandes, ricos y pobres, tendrán que ser todos señalados, porque sin este Señor no puede comprar ni vender nada en el mundo. Porque sin este Señor no puede comprar ninguno, nadie en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a su nombre. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno, hermano, que nuestra hermana Juana no se fue con el deseo de alabar al que vive por los siglos de los siglos. Así, hermano, vamos a orar por una ofrenda. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, para que Dios bendiga tu ofrenda, para que Dios bendiga el dador alegre. Aleluya, gloria al Señor, para que Dios supla para su obra, hermano. Gloria al Señor, hermano, cuando oremos, pedí a hermana Rina que ella venga a este lugar, oremos junto con ella por esta ofrenda, para que el Señor derrame bendición sobre todos nosotros, aleluya, sobre su pueblo. Y después, hermano, en lo que usted está pasando, le voy a pedir a los músicos, a nuestro hermano Walter, hermano, que en lo que están pasando a los hermanos a depositar su ofrenda, hermano, entonces una alabanza, una de ellas, hermano, es, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, y el otro que es, hermano, dame tu mano y será mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Sí, nuestra hermana Rina con nosotros y oremos. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído, Dios, a este lugar, Dios Santo, a cada hermano, Dios mío, a cada niño que ha hecho presente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta ofrenda, Dios mío, que cada hermano va a depositar, Dios mío. Bendice, Dios mío, la ofrenda, la hora alegre, Señor, que cada hermano, Dios mío, sea bendecido, Señor, y bendice, Dios mío, multiplica, Dios mío, el 1%, Dios Santo, de lo mucho y lo poco que tenemos, Dios mío. Gracias te damos, Padre. Oh, gracias, Señor. Sabe, Dios mío, se necesita, Dios Santo, para este lugar, Dios mío, para venir, Dios mío, a alabarte cada día más, Dios
Él sea bendecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Amén. Padre, hermano, pasemos a ofrendar. No hay un santo domingo. A ver, denle la mano a su hermano, hermano. Amén. Palabra de Dios en esta noche, hermanos, y va a pasar hermano que trae la palabra en esta tarde. Amén, aleluya, te atento a la palabra, esté atento, hermano, a la voz de Dios en esta tarde. Gloria al Señor, porque yo sé, hermano, que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Tome su asiento en esta noche, aleluya. Nuestra hermana Luciano está en esta tarde aquí, aleluya, porque está enferma, hermano, aleluya. Pero hermano, gloria al Señor, estemos orando para que el Señor la levante. Amén. Gloria a Dios.
Lo hemos gozado, hermano, en esta tarde. Hermanos, qué bueno es alabar a Dios. Gloria a Dios. No hay nada mejor que alabar a Dios. Amén. Y hermanos, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Hermanos, doy gracias a Dios, hermanos, por este privilegio tan grande de poder con ustedes, hermanos, compartir esta palabra. La verdad de las cosas, hermanos, que todos los que predicamos procuramos no agradarnos a nosotros mismos, sino que agradar a Dios. Como dice Pablo, no agradándonos a nosotros mismos, sino que aquel que nos llamó por soldados. Hermanos, porque si nos agradáramos a nosotros mismos, dice Pablo, entonces no somos siervos de Jesucristo. Porque, hermanos, el que busca su gloria, hermanos, la gloria y la honra tiene que ser para Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta tarde en unos versículos de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 32. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor, hermano. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Si usted medita en todo lo que cantaba, hermanos, cada cántico tiene un mensaje. Y hermanos, qué bueno es alabar a Dios. Porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Hermanos, nadie merece la honra y la gloria, sino que solamente Él. Vamos, hermanos, a estar de pie y vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 32 hasta el 34. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían herencia o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vamos a orar, hermano. Amante Padre, buen Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, el poder y la alabanza. Porque solamente tú, Señor, mereces toda honra y toda gloria, Señor amado. Dios mío, vamos a meditar en esta palabra, Señor amado, la cual, Señor, es tuya, que no es nuestra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú añadas bendición a tu palabra, que tú tomes el control de todo lo que se mueve en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu gracia conmigo hablando, que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, el cual tú redimiste y lo compraste con tu sangre preciosa en la cruz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, uno se enlaza con sus propias palabras, ¿verdad? Hermano, la palabra tiene poder. Y ese corito que cantábamos, ¿qué decía? No hay un saludo más grande que el saludo de un hermano. Amén, así es, hermano. Pero hermano, ¿realmente somos hermanos? Gloria a Dios. ¿Somos hermanos en Cristo Jesús? Aleluya. Hermanos, uno de los problemas, hermanos, más grandes de la iglesia del Señor es que muchas de las veces no vivimos lo que la palabra de Dios dice. Y lamentablemente es así. Señor, así es. Pequeñas iglesias, grandes problemas. Y eso no debería de ser así. Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo, hermano, quería predicar un mensaje profético, pero en la madrugada yo recibí este mensaje. Yo me preguntaba hoy en día y decía yo: ¿en dónde voy a predicar? Porque yo sé, hermano, que hay muchos mensajes proféticos y todos sabemos, hermanos, que estamos llegando al tiempo del fin.
Todos sabemos, hermanos, que las profecías finales se están cumpliendo y para esto habrá tiempo para hablar en otra ocasión. Pero yo le voy a decir una de las cosas, hermanos, que el amor de Dios tiene que estar en el pueblo del Señor, el amor de Dios en nuestros corazones, para verlos como la familia de Dios. Hermanos, si nosotros acabamos de leer un versículo, hermanos, en donde por primera vez, hermanos, se manifestó el Espíritu Santo, hermanos, cuando estaban en el aposento alto, hermanos, Israel, en todas las fiestas que Israel celebraba, hermanos, había la fiesta del Pentecostés. Y todo, hermano, cronológicamente fue sucediendo conforme a las fiestas que el pueblo de Israel celebraba. La iglesia de Jesucristo, hermano, no nació en el Vaticano como muchos creen. La iglesia de Jesucristo nació en el Pentecostés. ¿Por qué, hermano, es importante que nosotros nos amemos como la familia de Dios? Porque, hermanos, una de las cosas que Dios quiere, que su pueblo se ame verdaderamente. Que ya no hayan indiferencias, que no hayan barreras que nos separen, que nos unan. Que nos unan, hermanos, que nos una el amor de Dios. Y lo que nosotros vemos, hermanos, en la iglesia primitiva, que dice que, hermanos, eran de un corazón y un alma. Hermanos, estaban unidos esos siervos. Esa iglesia primitiva estaba unida de una manera, hermanos, sorprendente, que es lo que le falta al pueblo del Señor hoy en día. Aleluya. Hermanos, vendían hasta las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Qué les parece? ¿Qué tan grande, hermanos, era aquello que los unía? Porque una iglesia, hermanos, que está dividida es una iglesia que no puede ser poderosa. En ideas, en pensamientos, cuando no estamos unidos, hermanos, por el amor de Dios y lo que es el amor en Cristo Jesús. Dice que un reino dividido no prevalece. Por eso, hermanos, es que era tan poderosa esa iglesia, hermanos, de que estaban unidos y dice que todo lo tenían en común, compartían todo. Parece ser que en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo está fraccionada. Hermanos, y la iglesia es una sola. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola, hermano. Y hermanos, una de las cosas que le preocupa a Dios y una de las cosas que quiere Dios es que su pueblo se ame verdaderamente como Él los amó. Porque una iglesia, cuando una iglesia se ama, hermano, no es una iglesia que va a estar ociosa. Va a ser una iglesia que está bendecida y revestida de la presencia de Dios. De manera que, hermanos, ahora, ¿qué es lo que mantenía a la iglesia, la primitiva iglesia, que era lo que los mantenía unidos? Hermanos, la persecución era tan grande, hermanos, que para que nosotros leamos este evangelio, hermanos, y tengamos la libertad para poder gozarnos y predicar esta palabra y meditar en ella, no era la libertad que tenían los cristianos de la iglesia primitiva. Eran catacumbas, hermanos, donde se reunían para poder glorificar a Dios. Y había un solo propósito que los unía a ellos: la persecución contra los cristianos de la época de ellos. Hermanos, cuando yo meditaba un poco en la historia, hermanos, de los mártires de la iglesia que no está en la Biblia, me quedé frío y me quedé helado, hermanos, de lo que tuvieron que sufrir los cristianos de la antigüedad para que este evangelio llegara a nosotros. Todos, hermanos, sufrieron la persecución y hasta la muerte. Aleluya. Hermanos, estaba viendo yo en un libro de las historias, Jacobo el mayor fue decapitado, le cortaron la cabeza. Y eso fue, hermanos, después que Nerón en el año 68 emprendió la persecución contra los romanos. De manera que lo que lo mantenía a la iglesia primitiva estar unido era el enemigo en común. Sabían ellos, hermanos, que tenían que unirse porque sabían que había una persecución grande contra la iglesia. ¡Aleluya! Y es que muchas veces, hermanos, Dios permite la persecución
para que nosotros nos afirmemos o para que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Hermano, Felipe fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado. Hermanos, Mateo, el apóstol que escribió el evangelio que lleva su nombre, hermanos, fue martirizado en Etiopía y herido de espada. Y fue muerto, hermano, con una lanza. Mateo, de una lanza que tiene un pico, tiene otra como hacha a un lado, y fue atravesado por una lanza de eso. Eso nadie quiere hablar de eso, hermano, de los mártires cristianos de la antigüedad. Y hermanos, por eso es que nosotros tenemos que meditar. Jacobo el menor fue muerto a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado, y finalmente le abrieron el cráneo con un palo que le dieron. Hermanos, tremendo precio que tuvieron que pagar por predicar la fe que nosotros predicamos. No ha sido tan fácil, hermano, que llegar a este evangelio a nosotros, y nosotros deberíamos de darle gracias a Dios porque no estamos bajo la persecución esa. Nosotros, hermanos, deberíamos de meditar. Matías fue apedreado y luego decapitado. Todos los nombres bíblicos que están en la Biblia. Marcos, el apóstol Marcos, fue arrastrado hasta ser despedazado con ganchos, arrastrado por los caballos hasta que su cuerpo fue destrozado completamente. Pedro, hermano, fue condenado por Nerón y crucificado cabeza abajo, hermano, por no considerarse digno de morir como murió el Señor Jesucristo. Hermano, fue crucificado en Roma. Judas, hermano, fue crucificado en el año 72 después de Cristo. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado. La cruz, hermano, era un instrumento de los romanos, donde generalmente, hermano, crucificaban a los ladrones. La cruz, hermano, es un símbolo de maldición. Aquí está una cruz, pero a veces no vemos ni lo que tenemos ni lo que significa. Hermano, cuando crucificaron a Jesús, lo crucificaron en medio de dos ladrones. Era la pena máxima en el tiempo antiguo de los romanos. Eran dos ladrones que estaban a la par de Jesús. Y era un símbolo de maldición. Sin embargo, la iglesia la adopta como un símbolo cristiano y es un símbolo de maldición, hermano, donde solamente los criminales eran como estar condenados al patíbulo. Crucificar las personas en la época de los romanos era algo, hermano, que acostumbraban ellos a hacerlo, aplicarle la pena de muerte a aquellos que no estaban incorporados al imperio de ellos, a los dioses que ellos adoraban. Y ese era todo el problema. Hermanos, Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue prendido y, hermano, y crucificado en una X. Hermanos, Tomás fue martirizado y atravesado por una lanza. Lucas, el médico amado, fue colgado, ahorcado en un palo de olivos en Grecia. No ha sido fácil, hermano. Cuando yo estuve leyendo estas cosas, me quedé helado y dije, wow. Hermanos, Juan fue llevado de Efeso a Roma y metido en un perol de aceite hirviendo. El que escribió el Apocalipsis, de milagro sobrevivió a los castigos crueles de la época del Imperio Romano. Y después, hermano, fue enviado por Dionisiano a la isla de Patmos entre el año 81 y 96 después de Cristo. Hermano, que fue el escritor del Apocalipsis y, hermano, que fue el único que murió ya siendo viejo de los apóstoles. Los demás fueron martirizados. ¡Aleluya! Y el apóstol Pablo, hermano, fue declarado traidor a la ley judaica. Y, hermano, porque como él era hebreo, él estaba guardado a la ley que él profesaba en otros tiempos. Pues él era hebreo de hebreos. Y él mismo, hermano, consintió de la muerte de Esteban. ¡Aleluya! Hermano, el apóstol Santiago, del cual escribió las cartas, hermanos, fue arrojado desde el pináculo del templo y después fue muerto, hermanos, por no querer negar la fe que es en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios!
Hermanos, qué tremendo, hermanos. Qué tremenda persecución, hermanos, la que emprendieron la iglesia, los hermanos de la iglesia de la antigüedad. Por eso es que, hermanos, el apóstol Pablo habla a nosotros los creyentes que, hermanos, que lo que Dios quiere es que su pueblo se ame. Amén. Que nos amemos, hermanos, porque solamente el amor es el que los va a mantener unidos, el verdadero amor que es en Cristo Jesús. En el libro de los Romanos, capítulo 12 y versículo 10, del 9 al 12, dice el apóstol Pablo cómo debe ser el amor en la iglesia del Señor. Amén. Hermano, tiene que ser un amor genuino, hermano. Tiene que ser transparente. El cristiano tiene que ser transparente, hermanos. No un amor sin fingimiento. Hermanos, una iglesia que se ame es una iglesia poderosa. Amén. Porque Satanás sabe, hermanos, Satanás conoce cuando una iglesia está en contiendas, cuando una iglesia está dividida, cuando una iglesia no se ama, es blanco de Satanás. Por eso dice Romanos 12 y 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Miren lo que dice el apóstol Pablo? Aleluya. El amor sea sin fingimiento. Porque, hermano, cuando el amor, hermano, es genuino, ese amor es el verdadero, el amor de Dios, hermano, que sobrepasa el entendimiento. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el amor sobrepasa todas las cosas. ¿Y sabe cuál es el problema que le preocupa a Dios hoy en día? Que su pueblo no se ama. Su pueblo no se ama, hermano. La iglesia del Señor no se ama como se debería de amar. Hermanos, si la palabra hermano, ¿qué significa la palabra hermano? Si somos nacidos en Cristo Jesús, si tenemos un mismo Padre, que porque la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos entonces nosotros? Somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo Jesús. Hermanos, somos hijos, pero la palabra hermano o hermanastros, hermanos, o somos primos. A veces que pareciera que somos primos, ¿verdad? No pareciera que fuéramos verdaderos hermanos. Porque si fuéramos verdaderos hermanos, nos amáramos como dice el apóstol Pablo. Hermanos, que sea sin fingimiento. Una de las cosas, hermanos, que Pablo amaba tanto a la iglesia donde él iba, que muchas de las veces cuando Pablo tenía que irse, muchas veces se arrojaban al cuello de Pablo y lloraban, lo abrazaban y se regocijaban con Pablo, hermano, al ver que había llegado el siervo de Dios. Lloraban de regocijo, se compungían en el espíritu de ver al siervo de Dios, aquel que los había instruido. Y aquí dice la palabra del Señor hablando a los romanos: hermanos, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermanos, porque hoy en día, hermanos, abunda más lo malo que lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice. Hermanos, no de palabra, ¿verdad, hermano? Que tiene que haber un amor grande, hermano, en el corazón de nosotros, hermanos. En cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. Gloria a Dios. No, hermano, defraudando al hermano. No hablando del hermano. Amén. Porque es pecado delante de la presencia de Dios. Tenemos que honrarnos unos con otros, hermanos. No hablar cosas en contra del hermano, porque esto no le agrada a Dios. Tenemos que honrarlos, como dice Pablo, hermano, con respeto. Amén. Porque, hermanos,
Eso no le agrada al Señor. Y en lo que quiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De esos hermanos que ven el problema del hermano y están prestos para ayudarle, ¿verdad, hermano? Sienten el dolor del hermano, sienten el problema del hermano, como es que están conectados en el espíritu. Amén. Y sienten, hermano, lo que está pasando el hermano. Amén. Pues muchas de las veces, como se ve la indiferencia, ¿verdad, hermano? Hermanos, no somos, como dice el apóstol Pablo, fervientes y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, dice, ¿verdad? En la esperanza que es en Cristo Jesús. Amén. Sufridos en la tribulación, Amén. constantes en la oración. Hermano, la iglesia primitiva no vino para gozarse, hermano, como nosotros creemos. La iglesia primitiva, empezando por el apóstol Pablo, hermanos, sufrieron grande persecución y grande tribulación. Amén. De manera que, hermanos, nosotros tenemos que meditar. Vamos a leer en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que usted se dé cuenta, hermanos, lo que el apóstol Pablo, cómo pensaba el apóstol Pablo. Hermano, en el 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 12, dice así el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Tesalonicenses. Amén. Aleluya. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, Sí, amén. y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Oiga el 13 lo que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Bonitas las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, hermano, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Hermanos, tiene que haber el amor de Dios en el pueblo del Señor. Y esto, hermano, lo dice el apóstol Pablo, porque, hermanos, Pablo había enviado a Tesalonicenses a Timoteo, porque Pablo estaba preocupado, hermano, cuál era la situación de los hermanos en Tesalónica. Y aunque prefirió quedarse solo, Pablo, hermanos, envió a Timoteo, hermanos, para que Timoteo, huyendo, trajera buenas nuevas a ellos. Y quedándose Pablo solo en Atenas, envió a Timoteo, y Pablo se regocijaba cuando volvió Timoteo y le dio y le dio noticias buenas, hermanos. En el versículo 6 podemos nosotros leer esto: pero cuando Timoteo volvió, dice, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Había vuelto ya Timoteo, Pablo lo había enviado, y hermano, Pablo se regocija de que Timoteo había vuelto con buenas nuevas acerca de la situación de los hermanos de Tesalónica. Hermanos, qué bueno es el Señor. Ahora también, hermanos, Gálatas 6:10. Yo sé que no es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos. Pero la Biblia nos manda, hermanos, en que nosotros tenemos que amarnos los unos con los otros. Amén. Amén. Así como